Mostrar, pero me siento muy triste el no estar en los conciertos, porque la música de Bronco es mi vida. A sus 65 años, Ramiro Delgado ha decidido romper un silencio que duró décadas, y lo que reveló dejó a todos absolutamente conmocionados. Después de años de rumores, traiciones y misteriosas desapariciones del ojo público, el exintegrante del legendario grupo Bronco vuelve a hablar, y esta vez sin filtros, sin miedo y con una sinceridad que nadie esperaba. Lo que parecía una vida de éxito y fama escondía una historia de dolor, engaños y decisiones que marcaron para siempre su destino. En este video, descubrirás los secretos más profundos de Ramiro Delgado, las verdaderas razones detrás de su separación del grupo, las tensiones ocultas con Lupe Esparza, los problemas económicos y hasta los conflictos legales que casi destruyeron su carrera. Pero eso no es todo, porque al final de este relato hay una confesión tan fuerte que podría cambiar para siempre la forma en que el público ve al legendario músico. Dicen que detrás de cada éxito hay una sombra, y Ramiro lo confirma con sus propias palabras. Hablaremos de los años de gloria, de cómo la fama se transformó en tormento, de las luchas internas por el control del grupo, y del dolor de sentirse traicionado por aquellos a quienes consideraba hermanos. También contaremos cómo su salud, su familia y su fe fueron puestas a prueba en los momentos más oscuros de su vida. Muchos lo habían dado por desaparecido, otros aseguraban que estaba enfermo o que había sido vetado por la industria. Pero lo cierto es que Ramiro Delgado guardó silencio porque había verdades demasiado duras de enfrentar. Hoy, con 65 años, decidió contarlo todo. Desde los episodios de manipulación y poder dentro del grupo hasta la verdadera razón de su distanciamiento con los medios y su inesperada reaparición. Su testimonio no solo expone los secretos de la industria musical mexicana, sino también las heridas de una amistad rota y las consecuencias de luchar contra un sistema que no perdona a quien decide hablar. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros videos a más personas. Tu suscripción es lo que mantiene vivo este espacio de investigación, verdad y memoria. Si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyar aún más, puedes hacerlo con un Super Thanks, esa función que permite contribuir directamente con el canal y ayudarnos a seguir creando videos con información exclusiva y contrastada. Pero si no puedes hacerlo ahora, no te preocupes. Simplemente deja tu comentario contando qué fue lo que más te sorprendió de la historia de Ramiro Delgado. Tu opinión es muy importante y ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Quédate hasta el final, porque la última revelación, aquella que Ramiro confiesa con la voz entrecortada y los ojos llenos de emoción, te dejará sin aliento. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará para siempre la imagen que creías tener de uno de los músicos más queridos y polémicos de México. Ramiro Delgado nació en el corazón de Nuevo León, una tierra donde la música no solo se escucha, sino que se siente en cada rincón, entre el polvo de los caminos, las voces del campo y las celebraciones que llenan las noches del norte de México. Desde niño, Ramiro fue un soñador silencioso, un muchacho curioso que encontraba consuelo en el sonido del acordeón que escuchaba en las fiestas de su pueblo. Creció en una familia humilde, trabajadora, unida por el esfuerzo diario y por el amor a las tradiciones. Su padre era un hombre sencillo, de esos que enseñan con el ejemplo más que con las palabras, mientras su madre, protectora y dulce, fue quien alentó sus primeros pasos en el mundo de la música, reconociendo en él una sensibilidad especial. No había lujos ni comodidades, pero sí una gran riqueza emocional que se reflejaba en los valores que lo acompañarían toda la vida: la honestidad, la gratitud y el respeto. Desde temprana edad, Ramiro sintió que su destino estaba ligado a las melodías que escuchaba en la radio local, aquellas canciones que hablaban de amores imposibles, de luchas y de esperanzas, y que se convirtieron en la banda sonora de su juventud. Con apenas 12 años, comenzó a tocar en reuniones familiares y en fiestas pequeñas, aprendiendo de oído y observando a los músicos mayores, quienes le enseñaban con paciencia los secretos del ritmo y del compás. No tuvo formación académica formal en música, pero su oído era tan afinado que podía reproducir cualquier melodía con una facilidad sorprendente. Su acordeón, un instrumento que consiguió con esfuerzo y sacrificio, se convirtió en su compañero inseparable, casi una extensión de su alma. Mientras muchos jóvenes de su edad soñaban con emigrar a la ciudad o dedicarse a otros oficios, Ramiro solo pensaba en tocar, en mejorar, en alcanzar esa perfección sonora que admiraba en los grandes intérpretes del norte. Pasaba horas practicando bajo el sol, hasta que sus dedos dolían, pero jamás se quejaba. Cada error era una lección, cada acorde mal ejecutado una oportunidad para aprender algo nuevo. Su familia lo apoyaba dentro de sus posibilidades, aunque al principio no todos creían que pudiera vivir de la música.
En aquellos años, el camino del artista era incierto, lleno de desafíos, y solo los más persistentes lograban mantenerse. Sin embargo, Ramiro tenía algo que no se podía enseñar, una pasión inquebrantable y una fe profunda en que algún día lograría llegar lejos. Su adolescencia transcurrió entre estudios, trabajos ocasionales y noches de ensayo. Poco a poco fue ganando reconocimiento en su comunidad, primero como un joven talentoso, después como un músico respetado. Participó en grupos locales, acompañó a cantantes y fue ampliando su repertorio. Sus interpretaciones se distinguían por una energía contagiosa y por una humildad que lo hacía querido por todos. Quienes lo conocieron en esa época recuerdan a un muchacho amable, de sonrisa fácil, que siempre encontraba una palabra de aliento para los demás. No había en él rastro de arrogancia. Su grandeza estaba en su sencillez. Los años de juventud fueron también de sacrificio. Ramiro tuvo que aprender a equilibrar sus responsabilidades familiares con su deseo de dedicarse por completo a la música. Trabajó en oficios modestos para apoyar en casa, sin abandonar su sueño. Esa doble jornada de esfuerzo físico y práctica musical forjó en él un carácter fuerte y disciplinado, rasgos que más tarde serían esenciales en su carrera profesional. Fue durante esa etapa que conoció a otros jóvenes con las mismas inquietudes, y juntos empezaron a experimentar con nuevos sonidos, mezclando la tradición norteña con influencias populares. Sin saberlo, estaban sembrando las bases de lo que años después se convertiría en un fenómeno musical sin precedentes. Ramiro siempre recordaría aquellos años como los más formativos de su vida. Los días de trabajo duro, los amaneceres con el acordeón a cuestas, los primeros aplausos sinceros, y la emoción de descubrir que podía conmover a la gente con su arte. En esas primeras experiencias no solo aprendió música, sino también humanidad. Comprendió que el verdadero valor del artista no está en la fama, sino en la capacidad de conectar con los demás desde el corazón. Cada nota que tocaba llevaba consigo un pedazo de su historia, de su familia y de su tierra. Esa conexión entre sus raíces y su vocación lo acompañaría siempre, incluso cuando el éxito llegara y la vida lo llevara a escenarios mucho más grandes. Pero en el fondo, el niño que soñaba con un acordeón nunca desapareció. Siguió allí, guardando en su memoria el eco de las primeras melodías que marcaron el inicio de una trayectoria que aún hoy sigue siendo recordada con cariño y respeto en todo México. La historia de Bronco y el ascenso de Ramiro Delgado dentro de la agrupación es una de esas que parecen sacadas de una película. Un grupo de jóvenes soñadores que, con talento, humildad y perseverancia, lograron conquistar el corazón de millones de personas en México y más allá de sus fronteras. A comienzos de los años 80, Ramiro ya era conocido en el ambiente musical de Nuevo León por su dominio del acordeón y su estilo único al tocar. Su camino se cruzó con el de José Guadalupe Esparza, un cantante carismático y de voz inconfundible, junto a otros músicos que compartían el mismo amor por la música norteña y la ilusión de formar algo diferente. De esa unión nació Bronco, un grupo que con el tiempo se convertiría en un fenómeno cultural. Al principio, nada fue fácil. Tocaban en bailes populares, ferias y eventos pequeños, transportando sus propios equipos, durmiendo en camionetas y sobreviviendo con lo mínimo. Ramiro solía decir que lo que los mantenía de pie no era el dinero, sino la pasión. En aquellos primeros años, el grupo se esforzó por crear un sonido que combinara lo tradicional con algo más moderno, un estilo más limpio, melódico y accesible que atrajera tanto al público rural como al urbano. Esa mezcla de ritmos rancheros, letras sinceras y arreglos frescos fue la clave que los diferenciaba de otros conjuntos de la época. Ramiro tuvo un papel fundamental en esa evolución. Su acordeón no era solo acompañamiento, sino parte esencial del sello de Bronco, alegre, contagioso, lleno de vida. Su energía en el escenario, junto con la presencia magnética de Lupe Esparza, dio a la banda una identidad única. Los primeros discos fueron modestos, pero poco a poco empezaron a ganar terreno. Canciones como Sergio el Bailador, Amigo Bronco o Que no quede huella no solo sonaban en las radios, sino que se convirtieron en himnos populares. En cada nota había una historia que el pueblo podía reconocer: amores frustrados, sueños, fiestas, despedidas. Ramiro disfrutaba especialmente de ver cómo la gente bailaba con sus interpretaciones. Para él, ese era el verdadero premio. Cuando Bronco empezó a llenar estadios y aparecer en televisión, la vida de Ramiro cambió por completo. Pasó de los pequeños escenarios de su juventud a los grandes conciertos internacionales, viajando constantemente y conociendo a miles de admiradores. Sin embargo, su esencia no cambió. Seguía siendo el hombre sencillo del norte, siempre dispuesto a reír y a compartir con quien se le acercara. La fama lo tomó por sorpresa, pero la abrazó con gratitud y respeto.
Durante esa etapa dorada, Bronco rompió récords de venta, protagonizó telenovelas, lanzó películas y se convirtió en sinónimo de éxito. Ramiro, con su inseparable acordeón, era parte central de esa imagen colectiva. El músico alegre, generoso, que llenaba de ritmo cada canción. No obstante, la presión del éxito trajo consigo desafíos. Las giras interminables, las grabaciones y los compromisos publicitarios empezaron a desgastar tanto al grupo como a Ramiro en lo personal. Aunque amaba profundamente su trabajo, extrañaba la tranquilidad de su hogar y la cercanía con su familia. En más de una ocasión mencionó en entrevistas que la fama puede ser tan dulce como peligrosa, y que mantenerse humilde era su forma de no perder el rumbo. Aún así, la etapa de esplendor de Bronco fue para él un tiempo de plenitud artística. Vivió momentos inolvidables sobre los escenarios, compartió aplausos con multitudes y experimentó lo que pocos artistas logran: ser parte de la historia viva de la música mexicana. El grupo no solo representaba entretenimiento, sino también una identidad. Ramiro sabía que cada acordeón que tocaba era una conexión con el pueblo, un puente entre las emociones del corazón y las melodías que las expresaban. Con el paso de los años, la agrupación consolidó su lugar en el panorama musical, influenciando a nuevas generaciones y dejando una huella imborrable. Para Ramiro, más allá del reconocimiento y los premios, el verdadero logro fue haber construido algo que trascendió su propio nombre, una fraternidad musical que unió a millones bajo un mismo sentimiento. Bronco era más que un grupo, era una familia, y Ramiro, uno de sus pilares fundamentales, el alma sonriente detrás del acordeón que dio vida a algunos de los momentos más entrañables de la música regional mexicana. Detrás del músico talentoso y del rostro sonriente que el público veía sobre los escenarios, existía en Ramiro Delgado un hombre profundamente humano, sensible y apegado a los valores que había aprendido en su infancia. Su vida personal fue, durante muchos años, un espacio sagrado que mantuvo alejado de los reflectores. Aunque alcanzó la fama, siempre intentó proteger su intimidad y a su familia de la exposición mediática, entendiendo que la música pertenecía al público, pero su hogar era su refugio. Casado desde joven, Ramiro construyó un hogar basado en el respeto, la fe y la lealtad. Su esposa fue su compañera constante en los tiempos de dificultad, aquella que permanecía firme mientras él viajaba por semanas o meses para cumplir con los compromisos de Bronco. Juntos formaron una familia sólida, con hijos que crecieron viendo en él un ejemplo de trabajo, disciplina y humildad. En varias entrevistas, Ramiro reconoció que la distancia y el ritmo agotador de las giras fueron un desafío constante para su vida familiar, confesando que hubo etapas en las que se sintió culpable por perderse momentos importantes con sus seres queridos. Sin embargo, también afirmaba que su mayor orgullo era volver a casa y encontrar en sus hijos el mismo cariño y admiración que el público le brindaba. Su carácter era sereno, pero con una fuerza interior admirable. Quienes lo conocieron de cerca lo describen como un hombre de palabra, honesto y de espíritu bondadoso, alguien que prefería resolver los conflictos con diálogo y no con enfrentamientos. En el grupo, su papel no era solo musical, era también un mediador natural, un compañero que escuchaba y aconsejaba, muchas veces tratando de mantener la armonía en medio de las tensiones que inevitablemente surgen en cualquier conjunto exitoso. Esa capacidad de mantener la calma y su carácter conciliador hicieron que se ganara el respeto de sus colegas y el cariño de la gente. Pero, como todo ser humano, también tuvo sus momentos de frustración y tristeza. Ramiro vivió de cerca las desilusiones que llegan cuando la confianza se quiebra y las amistades se transforman por el paso del tiempo y las diferencias profesionales. En más de una ocasión, expresó su dolor por sentir que algunos vínculos que consideraba irrompibles se habían enfriado con los años. No obstante, nunca habló con rencor, sino con nostalgia, dejando claro que prefería recordar los buenos tiempos antes que alimentar el resentimiento. Su fe desempeñó un papel crucial en su vida. Siempre agradecía a Dios por las bendiciones recibidas, especialmente por haberle permitido vivir de lo que amaba. Esa espiritualidad lo acompañó también en los momentos difíciles, como sus problemas de salud y los conflictos que más tarde lo alejarían del grupo. En sus palabras, todo pasa por algo, y lo importante es no perder la paz del alma. Esa visión tranquila lo ayudó a superar etapas complicadas y a mantener los pies sobre la tierra incluso cuando la fama alcanzó su punto más alto. En el trato personal, Ramiro era conocido por su sencillez. A diferencia de otros artistas que se rodeaban de lujos y protocolos, él prefería la cercanía del público. Se detenía a saludar, firmaba autógrafos y conversaba sin prisa con quienes se le acercaban. Era de esas personas que no sabían decir no cuando alguien pedía una foto o un consejo. Ese rasgo humano, tan raro en el mundo del espectáculo,
lo convirtió en uno de los miembros más queridos de Bronco. Su relación con la prensa fue prudente, casi reservada. No le gustaban los escándalos ni los titulares vacíos. Cuando hablaba, lo hacía con respeto y sinceridad. En contadas ocasiones compartió aspectos de su vida sentimental o familiar, y cuando lo hacía, era siempre para destacar la importancia del amor, el perdón y la unidad. Aunque las polémicas posteriores pusieron a prueba su paciencia y su carácter, Ramiro nunca se mostró agresivo ni despectivo. Su estilo fue siempre el del hombre que prefiere responder con serenidad, confiando en que el tiempo y la verdad terminan por poner todo en su lugar. En el fondo, lo que más valoraba eran las relaciones auténticas, la amistad verdadera, el cariño genuino de sus compañeros y la gratitud de su público. A lo largo de los años, aprendió que la fama es pasajera, pero los afectos sinceros son los que realmente dejan huella. Y así, con esa filosofía de vida, Ramiro Delgado logró equilibrar la figura del artista con la del ser humano común, aquel que ama, sufre, se equivoca y se levanta con la misma fuerza con que una vez tomó su acordeón para comenzar el viaje que lo llevaría a ser parte de la historia de la música mexicana. La historia de las polémicas y del distanciamiento entre Ramiro Delgado y Bronco es una de las más comentadas dentro de la música regional mexicana, no solo por la magnitud del grupo, sino también por la profunda relación humana que se rompió después de tantos años de compartir escenarios, sueños y sacrificios. Durante más de 3 décadas, Ramiro fue parte esencial de la agrupación, no solo como músico, sino como un pilar emocional que aportaba equilibrio, compañerismo y alegría. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias internas comenzaron a hacerse visibles, y lo que en un principio parecía una unión indestructible empezó a resquebrajarse poco a poco. Las primeras señales de conflicto surgieron cuando el grupo decidió renovar su imagen y adoptar un formato más moderno, lo que implicó cambios en la estructura artística y administrativa. Ramiro, que siempre defendió la esencia original de Bronco, se mostró incómodo con algunas decisiones que, según él, alteraban la identidad que tanto trabajo les había costado construir. Aunque trató de adaptarse, comenzaron a generarse desacuerdos con José Guadalupe Esparza, líder y voz principal del conjunto. Las tensiones, que al principio se mantenían en privado, pronto salieron a la luz, especialmente cuando Ramiro dejó de aparecer en algunos conciertos y presentaciones sin que el público recibiera explicaciones claras. La situación se tornó más delicada cuando, en 2018, Ramiro Delgado ofreció una entrevista en la que confesó sentirse desplazado e injustamente tratado dentro del grupo. Aseguró que había decisiones que se tomaban sin consultarlo y que su participación, tanto en lo artístico como en lo económico, había sido minimizada. Sus palabras resonaron fuerte entre los fans, que no podían imaginar a Bronco sin el acordeón de Ramiro, un símbolo inseparable del sonido que los había hecho famosos. En respuesta, Lupe Esparza explicó que la ausencia de su compañero se debía a cuestiones de salud y personales, y que nunca hubo intención de excluirlo. No obstante, Ramiro insistió en que detrás de su salida había motivos más profundos, mencionando un ambiente de manipulación y falta de transparencia en la gestión del grupo. Esa declaración marcó un antes y un después. Los medios comenzaron a seguir de cerca la disputa, generando una gran ola de especulaciones y opiniones divididas. Algunos fans apoyaban a Ramiro, considerando que su trayectoria merecía respeto, mientras otros defendían la postura de Esparza, argumentando que el liderazgo del grupo siempre le había correspondido. Ramiro, lejos de adoptar un tono agresivo, se mostró dolido y decepcionado, destacando que nunca imaginó terminar enfrentado con personas que consideraba sus hermanos. En sus propias palabras, dijo que Bronco era su familia, y que haber llegado a ese punto de ruptura le causaba una tristeza más grande que cualquier pérdida económica. En medio de la controversia, comenzaron a circular versiones sobre problemas contractuales, diferencias en la repartición de ingresos y desacuerdos sobre la administración del nombre de la banda. A pesar de ello, Ramiro evitó entrar en detalles legales, asegurando que su intención no era dañar a nadie, sino defender su dignidad como artista. Con el tiempo, la distancia se volvió definitiva. Ramiro dejó de formar parte de las giras y apariciones públicas del grupo, y aunque hubo rumores de una posible reconciliación, esta nunca se concretó oficialmente. En varias entrevistas posteriores, habló con nostalgia de los buenos tiempos, recordando los años de camaradería y los viajes compartidos, pero dejando claro que había heridas que no sanaban fácilmente. En paralelo, su estado de salud comenzó a deteriorarse, lo que lo llevó a alejarse también de la vida pública. Aún así, cada vez que alguien le preguntaba por Bronco, su tono seguía siendo respetuoso, evitando ataques directos y enfocándose más en agradecer al público por el cariño constante. Esa actitud serena mostró que, pese al dolor,
Ramiro prefería la paz antes que la polémica. La ruptura con Bronco no solo significó el final de una etapa profesional, sino también el cierre de un capítulo personal muy profundo. Ramiro había dedicado gran parte de su vida a ese proyecto, y perderlo fue como despedirse de una parte de sí mismo. Sin embargo, también fue una oportunidad para reencontrarse consigo, para entender que a veces las circunstancias obligan a soltar lo que se ama, incluso cuando el corazón no está preparado. Con el paso del tiempo, muchos seguidores comenzaron a valorar aún más su legado dentro del grupo, reconociendo que sin su talento, carisma y entrega, Bronco no habría alcanzado la magia que conquistó a generaciones enteras. Hoy, aunque las heridas del pasado aún resuenan en la memoria de los fans, Ramiro Delgado sigue siendo recordado con respeto, no por el conflicto, sino por haber sido un ejemplo de integridad y por haber manejado una situación dolorosa con la dignidad de quien sabe que su historia habla por sí sola. Los problemas de salud y los momentos difíciles en la vida de Ramiro Delgado marcaron una etapa de profunda reflexión y vulnerabilidad para un hombre que siempre se había mostrado fuerte, optimista y lleno de energía. Tras décadas sobre los escenarios, entregando su talento y su carisma al público, el cuerpo comenzó a pasarle factura. Los años de giras interminables, las noches sin descanso, las tensiones emocionales derivadas de los conflictos internos en el grupo y el propio desgaste del éxito fueron acumulando un peso silencioso que, poco a poco, comenzó a manifestarse en su salud. Durante mucho tiempo, Ramiro restó importancia a los síntomas de cansancio, dolores de cabeza y mareos que experimentaba con frecuencia. Como muchos artistas acostumbrados a no detenerse, creía que podía resistirlo todo con tal de cumplir con su público. Sin embargo, su organismo le enviaba señales cada vez más claras de que necesitaba parar. Aún así, fiel a su carácter disciplinado, siguió adelante hasta que, en 2019, un inesperado derrame cerebral cambió su vida para siempre. La noticia cayó como un golpe devastador tanto para sus familiares como para sus admiradores. Ramiro fue hospitalizado de emergencia y permaneció varios días en cuidados intensivos, en una situación crítica que mantuvo en vilo al mundo de la música regional mexicana. Sus compañeros, amigos y seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo, llenando las redes sociales de oraciones y buenos deseos. En aquellos días de incertidumbre, su familia se mantuvo a su lado, pidiendo privacidad y esperanza. La recuperación fue lenta y dolorosa. Ramiro tuvo que enfrentarse no solo a las secuelas físicas, sino también al impacto emocional de sentirse vulnerable por primera vez. Pasó meses en rehabilitación, aprendiendo a hablar con mayor fluidez, a moverse con más firmeza, sobre todo, a aceptar que su cuerpo ya no tenía la misma fuerza de antes. A pesar de la adversidad, nunca perdió el ánimo ni la fe. En entrevistas posteriores, confesó que esa experiencia lo transformó profundamente, haciéndolo valorar la vida desde una nueva perspectiva. Dijo que durante su convalecencia comprendió que la fama, los reconocimientos y los aplausos no valen nada si no se tiene salud y paz interior. Sus palabras, cargadas de sinceridad, conmovieron a muchos, pues hablaba desde la experiencia de quien había visto de cerca la fragilidad humana. Durante esa etapa también tuvo que enfrentarse a la soledad y a la decepción. Algunos de los vínculos que habían sido importantes en su carrera se enfriaron, y sintió que muchos de los que antes estaban presentes en los momentos de éxito, desaparecieron cuando más los necesitaba. Sin embargo, no se dejó consumir por el resentimiento. Eligió concentrarse en su familia, en su fe y en su recuperación. La música volvió a ser su refugio espiritual, aunque ya no la vivía con la intensidad de antes, sino con serenidad y gratitud. En casa, rodeado de sus seres queridos, solía tocar el acordeón para sí mismo, como un acto de amor y resistencia. Ese sonido, que durante años había animado a multitudes, se convirtió ahora en un recordatorio íntimo de su fortaleza. También reconoció que hubo días de profunda tristeza, en los que se preguntaba por qué la vida lo había golpeado tan duramente justo cuando buscaba la calma después de tantas tormentas. Pero, con el paso del tiempo, transformó ese dolor en aprendizaje. En una de sus declaraciones más sentidas, afirmó que las caídas son necesarias para recordar quién eres y qué es lo que realmente importa. Esa filosofía lo ayudó a seguir adelante, incluso cuando su salud seguía siendo frágil. Aunque su regreso a los escenarios no se concretó de manera estable, sus apariciones públicas posteriores fueron recibidas con cariño y respeto. Los fans lo recibían de pie, no solo por su legado musical, sino por su valentía para enfrentar la adversidad con dignidad. Ramiro siempre se mostró agradecido, insistiendo en que su mayor regalo era seguir con vida, poder abrazar a su familia y sentir el amor del público. En esos años difíciles también se fortaleció espiritualmente. Pasó más tiempo orando,
reflexionando y compartiendo mensajes de fe con quienes atravesaban situaciones parecidas. Su testimonio inspiró a muchos, mostrando que incluso en los momentos más duros se puede encontrar esperanza. Cada día de recuperación fue una pequeña victoria, un recordatorio de que el espíritu humano puede levantarse aun cuando el cuerpo se siente derrotado. Con el tiempo, Ramiro aprendió a convivir con las limitaciones que su salud le impuso, pero nunca dejó que eso definiera su vida. Más allá del dolor físico y las decepciones, supo reinventarse, aprendiendo a disfrutar de los detalles sencillos, una conversación, una comida en familia, una canción al atardecer. Y aunque las heridas del pasado seguían presentes, eligió seguir sonriendo, demostrando que su verdadera fortaleza no estaba en los escenarios, sino en su capacidad de seguir adelante con el corazón lleno de gratitud. Hoy, Ramiro Delgado vive una etapa distinta, más tranquila y profundamente introspectiva, alejado del ruido mediático y de los escenarios que durante tanto tiempo definieron su vida. Después de enfrentar duras pruebas de salud y de mirar de cerca los límites de su cuerpo, eligió construir una nueva realidad basada en la serenidad, el cariño de su familia y la gratitud hacia quienes lo acompañaron a lo largo de los años. A sus más de 60 años, su ritmo es pausado, pero su mente sigue activa y su corazón mantiene ese mismo espíritu noble que lo caracterizó desde sus inicios. Vive rodeado de los suyos, en un ambiente donde la calma ha reemplazado la tensión de los compromisos y las giras interminables. Disfruta de los amaneceres sin prisa, del aroma del café recién hecho y de las pequeñas charlas con los seres que más ama. Para él, esos momentos sencillos valen más que cualquier aplauso o reconocimiento, porque representan la paz que tanto buscó en los últimos años. Dedica buena parte de su tiempo a compartir con su familia, especialmente con sus hijos, quienes lo ven como un ejemplo de esfuerzo, talento y humildad. Ramiro se emociona al recordar el camino recorrido, pero también reconoce que no fue fácil. A menudo reflexiona sobre los aciertos y los errores, sobre las decisiones que marcaron su destino y sobre las lecciones que la vida le enseñó a través del dolor. En más de una ocasión ha dicho que el verdadero éxito no está en los discos vendidos ni en los conciertos multitudinarios, sino en poder mirar atrás sin rencor y sentirse en paz con uno mismo. En sus conversaciones actuales, se le nota más espiritual, más consciente del paso del tiempo y del valor de cada día. Habla con una serenidad que contrasta con la intensidad de su juventud, cuando todo era urgencia y adrenalina. Ahora valora el silencio, la compañía de su familia y el afecto de sus seguidores, a quienes agradece constantemente por no olvidarlo. Muchos fanáticos continúan enviándole mensajes de cariño, recordando los años dorados de Bronco y las canciones que marcaron generaciones. Ramiro responde con humildad y emoción, asegurando que se siente bendecido por tanto amor. En varias entrevistas recientes, ha mencionado que aunque no se encuentra activo en el mundo artístico como antes, sigue vinculado a la música de una forma íntima. A veces toca su acordeón en reuniones familiares o compone melodías que guarda para sí, como un gesto personal de conexión con lo que fue su gran pasión. La música, para él, sigue siendo una forma de expresar sentimientos, aunque ya no necesite hacerlo desde un escenario. Su historia ha servido de inspiración para muchos músicos jóvenes que ven en él un ejemplo de constancia y autenticidad. Ramiro siempre fue fiel a su estilo y a sus principios, incluso cuando las circunstancias no le fueron favorables. Esa coherencia, esa manera de mantener su esencia a pesar de las presiones externas, se ha convertido en parte de su legado. Hoy, más que nunca, es consciente de que su trayectoria trascendió los éxitos comerciales. Lo que dejó fue una huella emocional en millones de personas. Muchos lo recuerdan no solo como un gran músico, sino como un hombre honesto, trabajador y con un enorme corazón. Su historia es la de alguien que supo levantarse después de caer, que enfrentó la enfermedad con valentía y que aprendió a ver la vida desde otra perspectiva. En sus palabras, lo importante no es cuántas veces se triunfa, sino cómo se enfrenta cada caída. Ese mensaje resume la filosofía que guía su presente. Aunque los años han pasado, conserva su carisma y ese brillo especial en los ojos cuando habla de su carrera, de su familia y de las vivencias que marcaron su camino. Sus amigos más cercanos dicen que Ramiro disfruta hoy de una existencia más sencilla, pero llena de significado. Ha aprendido a reír de las cosas pequeñas, a no preocuparse por lo que no puede cambiar y a agradecer lo que tiene. Incluso ha manifestado que, si tuviera la oportunidad de volver atrás, haría casi todo igual, porque cada experiencia lo hizo ser quien es. La madurez lo ha vuelto más reflexivo, pero también más generoso con sus recuerdos. Cuando se le pregunta qué le gustaría que la gente recordara de él, responde con humildad que solo desea que lo vean como un hombre que amó la música y que nunca perdió la fe. Su legado, por tanto,
Va más allá de las canciones o los escenarios. Está en la inspiración que deja en cada persona que lucha, que sueña y que no se rinde. Hoy, Ramiro Delgado sigue siendo ese símbolo de perseverancia y sencillez que conquistó corazones en toda América Latina. Y aunque su vida tomó un rumbo más íntimo, su historia continúa brillando con fuerza, como una melodía eterna que sigue viva en la memoria de todos los que alguna vez se emocionaron con su acordeón y su espíritu inquebrantable.